Bien, un trabajo de un equipo internacional concluyó que las personas de mediana edad se sienten más solas que las personas mayores. Esto entre otras cosas, pero que en el fondo lo que muestra es que la soledad no es una consecuencia inevitable de la edad, ¿no? Hay varios factores aquí a considerar que tienen que ver con el empleo, por ejemplo, la depresión, la salud, en fin. Bueno, de todo eso queremos conversar con uno de los investigadores que de hecho participó de este estudio, que es Esteban Calvo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor, y que está listo para conversar con nosotros. Esteban, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Emilia? Muy bien, muchas gracias por estar hoy día con nosotros para comentar este estudio que obviamente nos llama mucho la atención por muchos aspectos, pero también es bien interesante que sea un trabajo internacional, o sea, que estemos mirando la realidad acá de distintos países, con lo que me imagino son los datos, digamos, de distintos países, para llegar a conclusiones que están directamente relacionadas con la soledad. Partamos por ahí. ¿Por qué poner el foco en la soledad? A ver, la soledad es una experiencia que no es deseable, ¿no es cierto? Entonces hay un tema que nos gustaría quizás minimizar o abordar como sociedad. Y ha ido aumentando en distintos países en el mundo. Nosotros miramos cerca de 30 países en Europa, en América Latina, América del Norte, en Asia también, tratando de entender qué factores contribuyen a la soledad, pero no en personas de cualquier edad. Nosotros miramos a personas de 50 años o más. ¿Ya? Y en esa mirada, ¿no? En ese lugar donde pareciera que habíamos llegado ya a una especie de idea de que esa sensación o esa realidad de la soledad estaba más relacionada con las personas mayores. Pero este estudio de alguna manera pone otros elementos sobre la mesa y nos muestra otra cara de esa realidad. Así es, eso no es un resultado constante en todos los países. En muchos sucede que las personas a medida que van envejeciendo se sienten más solas, lo cual es natural por varios lados. A edades muy avanzadas, tus seres queridos empiezan a morirse y pierdes personas importantes, en viuda, tus amigos empiezan también a morirse. También la red de amistades, de colegas, por ejemplo, que uno puede encontrarse obligadamente en el trabajo, después dependen de la voluntad. Eh, y las familias, además a lo largo de la historia han ido cambiando, entonces quizás antes habían muchos niños, nietos, etcétera, cada vez menos. Pero nosotros vemos que en algunos países la soledad no se concentra en los adultos mayores, en las personas mayores, sino en las personas de mediana edad. Y ese es el caso de dos países, Estados Unidos y Holanda. Ya, ¿y cuáles son esos factores que van a determinar esta soledad que no está directamente anclada a factores etarios, ¿no? Sí, hay distintos factores que contribuyen a estas desigualdades entre la cantidad de soledad que siente una persona de mediana edad versus una de mayor edad. Uno de ellos es el trabajo. No trabajar tiene un impacto importante. Estar soltero, viudo o divorciado, en el fondo, no tener una pareja, un ser querido. También hay aspectos de salud mental que van un poquito de la mano, o sea, sentirte solo y tener depresión son cosas que están muy íntimamente relacionadas como experiencias subjetivas. Los problemas de salud también son importantes. Pero no toda la desigualdad se explica por esos factores, especialmente a la mediana edad. Ahí se apunta quizás a condiciones sociales aún más invisibilizadas. Esteban, ahí el estudio señala como factor la cohesión social Mm. para explicar, digamos, esto como fenómeno relacionado con la soledad. ¿A qué se refiere específicamente? Y también, quizá, más allá de, obviamente, los datos del estudio, ¿cómo se ve aquello en nuestro país? En Chile no es parte de la muestra de este estudio, pero está México adentro, entonces podemos tener luces de lo que sucede en América Latina. Y ahí, por ejemplo, se destaca mucho la importancia de redes familiares y comunitarias que actúan como factores protectores de la soledad. Eh,
países donde se concentra la soledad, son países que en general tienen su tejido social, su cohesión social más débil también. Eso quiere decir que las relaciones sociales son de peor calidad o menos densas, más esporádicas. En América Latina nos caracterizamos por ser sociables, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos a nuestro favor. Claro, sociable, Esteban, pero también con alguna, digamos, algún conflicto político permanente, especialmente en algunos países, digamos, de la región, que repercuten también en esa cohesión social, donde hay temas también que en la mesa no se pueden tocar o que van a llevar al conflicto. ¿Son esos también factores que se consideran o que podrían de alguna manera impactar en esta mirada de la soledad? El estudio no nos habla directamente de eso, pero sí podemos discutir esto. Y yo creo que el conflicto en sí mismo no es necesariamente un factor que va a generar más soledad, sino la falta de resolución de ese conflicto. Claro. En tanto estamos teniendo tensiones que no somos capaces de conversar o de resolver, nos vamos a distanciar. Eso es lo que sucede a nivel de dos personas y es lo mismo que sucede a nivel de una sociedad. Si somos capaces de abordar esos conflictos, de encontrar soluciones, quizás vamos a salir fortalecidos y nos vamos a sentir más acompañados y más satisfechos con el mundo de relaciones sociales que habitamos. Esteban, obviamente que este tipo de estudios que de alguna manera miran la sociedad también sirven para impulsar políticas públicas que aborden los conflictos que ahí se estudian, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se propone también? Ahí el mensaje es claro, o sea, las políticas contra la soledad deben adaptarse a cada contexto, porque ya vimos que en algunos casos son las personas de mayor edad las que sufren más soledad, en otros son los de edad mediana, y ya discutimos que factores comunitarios de cohesión social son importantes, pero hay otros factores que las políticas públicas también pueden abordar, por ejemplo, el entorno laboral, la salud mental. Hay distintas formas de entrar e intervenir este tema y quizás el mensaje más importante es que la soledad, la vejez, es evitable, no es algo que estamos destinados a experimentar y con las políticas adecuadas al contexto podemos prevenirla y reducirla. Con esta mirada que ya entendemos que no tiene datos de nuestro país, pero de todas maneras, digamos, interpela una realidad que ocurre en todos lados. O sea, soledad hay, ¿no? Y también sabemos que impacta efectivamente en las personas mayores. em, y en un contexto en el que estamos avanzando hacia una sociedad cada vez más envejecida en nuestro país, ¿cómo abordamos eso también? Hay distintas formas de hacerlo, pero quizás desde las políticas públicas yo te diría que la fundamental es permitir que las personas de todas las edades se mantengan activas, involucradas y participando de los distintos espacios sociales. Si empezamos a diseñar sociedades para solamente algunos grupos etarios, empezamos ya a ver grupos que están excluidos y en ciertas etapas de la vida el quedar fuera de ciertos sectores quizás no es tan importante, porque si tú vas al colegio puedes quedar fuera de, no sé, de las decisiones políticas, por ejemplo, pero estás todo el día con tus compañeros de curso. Cuando trabajas también tienes colegas. En el momento en que las estructuras sociales ya no te obligan a estarte relacionando con otras personas, uno lo va a hacer voluntariamente y no siempre uno lo va a poder hacer. Por lo tanto, hay que abrir oportunidades para que las personas mayores puedan participar del trabajo si quieren, del ocio, de la cultura, de las artes, generar espacios de encuentro y ojalá también con otros grupos etarios. Claro, y no solamente quizá desde actividades que sean a lo mejor muy limitadas en su desarrollo o que tengan que ver con un periodo muy corto, sino que tratar de desarrollar actividades de más largo plazo que les permitan también tener esto lo hemos conversado también con otros académicos, investigadores, un propósito, ¿no? Porque pareciera que llega un momento en que ese propósito es el que se pierde y por lo tanto se deja de relacionar con otras personas. Tener un propósito último siempre es de tremenda ayuda, pero hay veces
las soluciones están más a la mano y quizás es simplemente pensar en la amistad de una forma más seria. Históricamente descansábamos en la compañía de nuestras familias, ¿cierto? Si cada vez tenemos menos hijos, quizás esa no es la fuente de compañía más importante. Y eso quiere decir que la amistad tiene un nuevo peso. Y ya no es si me llamó o no me llamó mi amiga o mi amigo, sino es construir realmente una amistad tan potente que sea como una nueva familia. Interesantísimo punto ahí el que nos deja Esteban Calvo, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor y además académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud. Esteban, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Emilia. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.